Buenas tardes a todos, espero que se encuentren todos bien. Bueno, hoy vamos a estar transitando el módulo 1, Introducción a la ciudad y al territorio. Este primer módulo de la materia Teorías Territoriales tiene como objetivo introducirlos en los conceptos básicos de la materia que luego serán desarrollados con mayor profundidad a lo largo del año. En principio nos pareció oportuno traer aquí el pensamiento de Manuel Castel con respecto al espacio regional, urbano y la sociedad. Los hombres contraen entre ellos determinadas relaciones sociales que otorgan al espacio una forma, una función, una significación social. Por lo tanto, el espacio es una de las expresiones concretas de cada modo de organización en la que una sociedad dada se especifica históricamente. En este sentido, podemos expresar que no hay teoría del espacio al margen de una teoría general de la estructura social que se despliega y se especifica localmente. Esto explica las características de una forma social particular, el espacio, y de su articulación con otras formas y procesos históricamente dados. Y nos preguntamos, desde la materia, y tenemos la intención de que ustedes se pregunten cómo abordar y entender la ciudad. ¿Cuáles son las principales dimensiones y cómo se vinculan entre sí? Cuando hablamos de ciudad, nosotros entendemos que estamos hablando de un sistema complejo. ¿Y qué es un sistema complejo? El término compuesto lo podemos desagregar en sus dos palabras, sistemas por un lado, que designa a todo conjunto organizado que tiene propiedades como totalidad, y que no es el resultado de la suma de sus partes. Es decir, que la ciudad como totalidad tiene características que no se encuentran en las partes o en sus subsistemas. La integración de todas esas partes, es decir, el todo tiene características propias y únicas, que devienen además de los procesos y elementos del contexto que no son parte de él. La palabra complejo es un término que indica un conjunto que totaliza, engloba o abarca una serie de partes individuales, hechos, ideas, fenómenos y procesos. Asimismo, entendiendo a la ciudad como un sistema complejo, también entendemos que es un nodo, que es a la vez un conjunto de procesos internos y que además forma parte de una red mayor de actividades humanas sobre el territorio. Podemos decir también que es de naturaleza dinámica, compleja e interdependiente de los centros urbanos. Como dice Capra, comprender las cosas sistemáticamente significa literalmente colocarlas en un contexto, establecer la naturaleza de sus relaciones. Aquí hemos traído en la filmina un gráfico de sistema jerárquico de la geografía de centralidades, donde ustedes pueden ver distintos nodos, que son los distintos círculos de colores, y cada nodo representa una escala global, multinacional, nacional o subnacional. Y ven cómo entre los distintos nodos hay líneas que los unen y los relacionan. Bueno, podemos decir, bueno, por ejemplo, esta ciudad X tiene una relación con otra ciudad de distinta escala, y a su vez con otra, y tiene un rol dentro de ese grupo de ciudades y de esa red de centralidades. Cuando hablamos de la ciudad, entendemos que tiene una cantidad de componentes que conforman su estructura interna. Estos componentes se articulan, como dijimos, bajo condiciones sistémicas, y cada uno de ellos conforma subsistemas al interior de la ciudad. Trajimos aquí la metáfora de los ciegos y el elefante. En realidad, una cantidad de personas ciegas quieren estudiar o quieren saber cómo es un elefante. Como eran ciegos, decidieron hacerlo mediante el tacto. El primero en llegar junto al elefante chocó contra su ancho y su duro lomo y dijo: «Ya veo, es como una pared». El segundo, palpando el colmillo, gritó: «Esto es tan agudo, redondo y liso que el elefante es como una lanza». El tercero tocó la trompa retorcida y gritó: «Dios me libre, el elefante es como una serpiente».
El cuarto extendió su mano hasta la rodilla, palpó en torno y dijo, está claro, el elefante es como un árbol. Y así sucesivamente, cada uno de los ciegos fue interpretando cada una de las partes que conformaban ese elefante, pero ninguno de ellos podía interpretar la totalidad. Bueno, así es la ciudad. La ciudad está conformada por una cantidad de partes o dimensiones o aspectos que la conforman, tienen relaciones entre ellos y en la totalidad conforman a la ciudad. En este caso, cada una de las partes del elefante representarían a cada una de las partes de la ciudad. En consecuencia, como síntesis de lo anterior, podemos decir que todo sistema se define por sus componentes y por las interrelaciones entre ellos. La ciudad es un sistema extremadamente complejo. Es un objeto, colectivo y público, históricamente variable, multidimensional. Sus componentes se articulan sistémicamente, y su función principal es la sede de las interacciones sociales. La dinámica y la continua reorganización del sistema ciudad son determinados a través de los procesos de interacción funcional entre los subsistemas que los componen. Según Bourne, del año 82, son las contradicciones de estas interacciones, mediadas a través de una trama intrincada y asimétrica de asignaciones y decisiones públicas y privadas de tipo espacial, ambiental, económico, social, cultural, institucional y político, las que determinan el carácter complejo del sistema urbano. Y nos preguntamos entonces, ¿cuáles son esos subsistemas que componen al sistema urbano? Bueno, este es un gráfico que traemos desde la cátedra, desde los orígenes de la cátedra, en el que, bueno, se muestran cuáles son esos componentes internos de la ciudad, que además, por fuera de los componentes internos, están circundados por patrones de conectividad externa, que son estas relaciones con otros nodos o con otras ciudades o con otros sistemas. En principio, tenemos como componentes la estructura del soporte natural y los fenómenos ambientales, lo que conforman el oikos. Los atributos físicos y la morfología que conforman lo que vamos a denominar urbs. Los fenómenos políticos, institucionales y normativos, culturales, lo que vamos a denominar polis. Y por último, todo aquello que tiene que ver con los fenómenos sociales, económicos, funcionales y tecnológicos, a los que vamos a denominar civitas. Todos estos sistemas conforman a la ciudad, y sus relaciones, por supuesto, y su interrelación. Entonces, bueno, según Benévolo, la ciudad es al mismo tiempo la urbs, las civitas y la polis. Es en efecto, en primer lugar, el espacio construido, y que posee características morfológicas que en general fácilmente podemos reconocer como urbanas. Estas tres dimensiones, urbs, civitas y polis, de la ciudad que entendemos válida para el hábitat social, sea urbano o rural, se relacionan entre sí de modo dialógico y recursivo. Son complementarias y cualquier transformación de una de ellas es la causa de transformaciones en las otras. Con ellas construimos el triángulo del hábitat social. Con estos dos ingredientes debemos situarnos: la ciudad, el espacio, y la historia, el tiempo por una parte, y aquello que define inequívocamente la ciudad: urbs, polis, civitas, su gestión. Una ciudad sin gestión no es ciudad. Y aquí, dentro de los conceptos que vamos a estar revisando, aparece el concepto de oikos, en el que hemos incorporado el tema de la estructura de soporte natural y los fenómenos ambientales. Y cuando hablamos de oikos, hablamos del lugar de soporte de la vida del hombre, de la casa, del hábitat. La naturaleza se toma como recurso, es decir, toda ciudad, tanto sea ciudad o sector urbano, que es explotado desde el punto de vista agrícola, ganadero,
tiene una estructura de soporte natural que el hombre utiliza como recurso. Transforma ese soporte natural y transforma el paisaje en urbano o en rural. Aquí tienen distintas imágenes que lo demuestran. Proviene este significado, oikos, proviene del griego antiguo y significa casa, geografía física del territorio, transformación de la base ambiental y sus efectos impactos. Y cuando hablamos de oikos, hablamos del desarrollo de la base territorial, es decir, cómo ese territorio de soporte es antropizado y es modificado por el hombre en función de sus necesidades. Allí encontramos uno de los gráficos donde vemos nodos regionales urbanos, se conforma un sistema de redes y nodos, localización, despliegue, evolución y transformación de ese soporte natural. Aquí tenemos otro ejemplo en el que sobre un curso de agua se genera un puente que conecta dos lugares que pueden ser de una misma ciudad o de ciudades diferentes. Podemos decir que las adaptaciones al medio natural permiten la habitabilidad del entorno interurbano. Y por último, el último ejemplo que tenemos, en este caso son dispositivos tecnológicos, culturales y productivos para permitir la vida en un territorio o en un entorno rural, ¿sí? Que es un molino de viento. Bueno, pasando a otro concepto, que es el concepto de urb, aquí tenemos dos componentes internos de la ciudad, que son los atributos físicos y la morfología urbana. En ellos incorporamos lo que es la subdivisión del suelo, los usos del suelo, amanzanamientos, parcelamientos, redes de servicio, espacio público, equipamiento comunitario, centralidades, condiciones físicas del stock construido, morfología y perfiles edilicios, retiros, alturas, intensidades de ocupación, entre otros. Cuando hablamos de URBs, y aquí tienen los ejemplos, como dijimos recién, hablamos de los atributos físicos, de la morfología urbana y regional, en la que tenemos determinados fenómenos funcionales como la localización, la densidad, la conectividad, la accesibilidad. Y como decía Yunovsky, la ciudad entendida como URBs es una respuesta constructiva a la necesidad de espacio y comunicación de las actividades urbanas, con sus espacios abiertos y cerrados, que es el receptáculo de las estructuras socioeconómicas para permitir el desarrollo de sus actividades por medio de la tecnología y el diseño. Aquí tenemos otros ejemplos relacionados con la dimensión morfológica, donde podemos ver el caso del tejido urbano y su estructura, ¿sí? Podemos ver perfiles urbanos, trazado, modelos de estructuración territorial. Aquí hablamos también de gestión de distancias, de desarrollos urbanísticos. ¿Podemos hablar de URBs como estructura? Sí. Sí, en esta filmina lo que se observa es toda la red del sistema de transporte. Podemos hablar del tema de las carreteras, son elementos lineales en el territorio que son fijos y tienen una tendencia a tener una impronta de largo plazo, con perdurabilidad en el tiempo. Las vías férreas, los puertos, los aeropuertos, todo lo que son las redes de conectividad y transporte. Por el otro lado, mencionamos también el tema del tejido, que proviene de la imbricación de dos lógicas, la división del suelo en parcelas, donde hablamos del dominio privado, y el trazado del sistema circulatorio, es decir, las calles, cuando hablamos del dominio público, ¿sí? Es donde conviven lo público y lo privado, y evoluciona según los cambios de la política y las normativas del suelo, o las políticas de suelo, según las ideas imperantes en arquitectura y de la segmentación social. Ustedes aquí ven distintos tipos de trazados que tienen que ver con distintos momentos históricos.
permite individualizar lo excepcional y lo corriente, y tienen capacidad de adaptación, de transformación y de modificación. Pasamos a otro concepto, que es el concepto de polis, en el que incorporamos como componentes internos de la ciudad a los sistemas normativos, políticos e institucionales y a los fenómenos culturales. Cuando hablamos de sistemas normativos, políticos e institucionales, hablamos de estructura organizacional del gobierno, tanto local, y ese gobierno local articulado con otras instancias gubernamentales como son las regionales y federales, o el intercambio y la relación con otros locales vecinos, perfiles y estructura del presupuesto de gobierno local, normativas, hablamos aquí de leyes, decretos, resoluciones, por ejemplo, que hacen a regular el uso del suelo, o determinados planes de desarrollo territorial, condiciones de representación política, participación de la sociedad civil en el gobierno local. Y cuando hablamos de fenómenos culturales, estamos poniendo sobre la mesa las representaciones del espacio en cuanto a semántica, simbólica del espacio, significación, sistema de creencias, sistema de valores. Llamamos polis a la vida política, sistemas políticos institucionales, normativos, modelos de gestión, ciudadanía urbana y derecho a la ciudad, sistemas decisionales y regulatorios. Y por último, vamos a hablar de civitas y los componentes que conforman, los componentes de la ciudad que conforman o que constituyen este término, son los fenómenos sociales, económicos, funcionales, tecnológicos. Y aquí hablamos de apropiación de usos, estratificación socioeconómica, patrones de interacción social, composición sectorial de actividades económicas, estructura del mercado de trabajo, precios del mercado y valores fiscales de la tierra y del stock edilicio. En cuanto a fenómenos funcionales de representaciones del espacio, semántica, simbólica del espacio, conectividad, comunicación, nuevas tecnologías de la información, espacio de las redes, sociedad informacional. Y aquí, bueno, civitas representa la vida social, ¿no? Y tiene un origen en el derecho civil romano, ius civilis, versus ius gentium, que son extranjeros a los civitas, mujeres, esclavos y plebeyos. Aquí abordamos las dinámicas sociales y ocupación social del espacio, la estructura social, el relacionamiento, los vínculos, los fenómenos ideológicos y culturales, los fenómenos económicos, modos de producción, distribución y consumo, interacciones, intereses, contradicciones y conflictos, actores sociales que son fundamentales en el hacer de la ciudad y en la apropiación de la ciudad, y diferenciales de poder, actores que tienen distinto grado de poder dentro de lo que es una organización y un sistema complejo ciudad. Y bueno, y en esta filmina de ciudad como sistema, vemos las distintas dimensiones, polis, civitas, urbs y oikos, que en realidad tienen distinto posicionamiento dentro de la filmina, ¿sí? Como que tienen 4 apilamientos en los que cada uno de los componentes ocupa distinto lugar. Los significados no son unívocos, sino múltiples, y se identifican como capas superpuestas. Estas capas superpuestas se superponen de una u otra manera según cada grado de relacionamiento o cada ciudad. Cada ciudad tiene su impronta, tiene su red de vínculos sociales y su organización. No todas son iguales, cada una tiene su propia identidad. Lefebvre dice, la ciudad, un particular modo histórico de vivir juntos. Bueno, ahora vamos a pasar a reconocer algunos conceptos que tenemos que ver en este módulo. Uno de ellos es territorio. Este término
No existía antes de los años 70, fuera de la concepción jurídica del término, que era un área de control territorial con fronteras y sistema de denominación. El término fue evolucionando en el tiempo y también en las distintas disciplinas. Es un término interdisciplinario, en el que se plantea no puede existir comportamiento social sin territorio, y en consecuencia no puede existir un grupo social sin territorio. Lever, que es una geógrafa, dice que el territorio se define como una porción de la superficie terrestre apropiada por un grupo social con el objetivo de asegurar su reproducción y la satisfacción de sus necesidades vitales. El territorio tiene algunas características específicas, es localizado y tiene características naturales propias. Se basa en un proceso de apropiación. Se puede decir que es un producto de la actividad humana. También podemos decir que es dinámico, que cada territorio tiene una historia y la construcción de un territorio dado depende en gran parte de su configuración anterior. La definición de un territorio es relativa a un grupo social. Esto siempre es así. ¿Y cuál es la diferenciación entre territorio y espacio? Bueno, en principio podemos decir que el territorio ha sido generado a partir de un proceso de apropiación y de identidad. El territorio es al espacio lo que la conciencia de la clase es a la clase. Algo que se integra como parte de sí mismo, es decir, que estamos dispuestos a defender. Una forma objetivizada y consciente del espacio. Esto lo plantea Brunet. El espacio, por otra parte, se caracteriza por un sistema de localización, mientras que el territorio se caracteriza por un sistema de actores. Esto cuando decimos que el territorio significa apropiación y cada territorio es particular, tiene que ver con esto. No todos los espacios son territorios. Solamente los espacios que son vividos pueden pretender una apropiación. Pero todo territorio tiene sus espacios. Con respecto al término región, es un complejo de fenómenos naturales y humanos en un espacio organizado por el hombre en secuencias temporales. Un territorio organizado que contiene factores de su propio desarrollo con total independencia de la escala. Es un sistema dinámico de interrelaciones físicas, sociales y económicas compuestos por subsistemas naturales, productivos, institucionales, culturales, económicos, etc., que comprenden un cúmulo de acciones como las relaciones capital-trabajo, recursos naturales y producción, flujos de intercambio, las organizaciones, los procedimientos para la toma de decisiones y las pautas de comportamiento social, entre otros. Aquí en la filmina vemos territorios de distinta escala. En primer término, podemos ver un territorio mundial, un territorio de la República Argentina, con regiones geográficas, y el territorio de la provincia de Buenos Aires con las secciones electorales, por ejemplo. Pero puede haber regiones de distinta escala y que tienen distintos objetivos. Ahora, yendo a lo que es el significado de urbanismo, podemos decir que la palabra urbanismo se deriva del vocablo latino urbus, que significa ciudad. El urbanismo se especializa en el estudio, planificación y ordenamiento de las ciudades, procurando una mayor comprensión de los procedimientos urbanos con el objeto de planificar la participación en la cualificación del espacio. ¿Qué queremos decir con esto? Que el urbanismo estudia las problemáticas de las ciudades, los conflictos, las tendencias, las potencialidades. Y la idea es planificar, poder conocer en profundidad las ciudades y los territorios para poder planificar y mejorar y darle mayor calidad a los espacios habitados. La complejidad de una ciudad implica de igual manera la complejidad del urbanismo, ya que éste se encuentra enfocado a través de distintos matices, por ejemplo la forma,
la disposición de la ciudad, además de la dinámica de las actividades económicas, ambientales y sociales que se desarrollen en la misma. Entonces decíamos que el urbanismo estudia las ciudades, considera el tipo y la cantidad de población, las demandas que tienen sus habitantes, sus costumbres, estudia las zonas, los sectores, los usos del suelo, las vías de comunicación. Aquí hay un ejemplo de un posible diagrama o metodología, una posible metodología para estudiar la ciudad. Hablamos de dos instancias, en este caso, que una es la del conocimiento, donde se analizan todos los sistemas en primera instancia para conocer cómo es esa ciudad, cómo es ese territorio, para producir un diagnóstico de situación, y ese diagnóstico tiene una cantidad de tendencias, potencialidades, tanto locales como globales, y una cantidad de problemáticas a resolver. Esto es una síntesis, esto lo vamos a ver más adelante. Luego se genera un plan general de desarrollo, con esquemas de elementos estructurales, que pueden ser fijos o flexibles. Podemos ver herramientas que surgen a partir de esta planificación y de propuestas. De aquí pueden salir planes estratégicos, códigos de ordenamiento territorial, planes de sector, en fin. El urbanismo es el conjunto de disciplinas que se encarga del estudio de los asentamientos humanos para su diagnóstico, comprensión e intervención. Según Orns, la concepción del urbanismo sigue transitando entre la multidisciplinariedad y la condición de ciencia y arte para la ordenación urbana. Su propósito es garantizar las adecuadas condiciones de vida de los ciudadanos, a partir de los proyectos y los planes urbanísticos pertinentes. Su ejercicio es un proceso complejo e interdisciplinario, a cargo no solo de profesionales, sino de los distintos niveles de gobierno con la participación de los distintos actores sociales. Esto es súper importante, ¿sí? Esto que estamos viendo. Tiene su vertiente política, en tanto función pública y de la administración encargada de su puesta en práctica de modo capaz de determinar las formas preferibles de desarrollo urbano. A partir de conocer la realidad urbana, analizar las ventajas y las desventajas de la situación actual, definir soluciones actuales y prever el futuro desarrollo, la planificación aparece como un proceso político, técnico, metodológico para ordenar y controlar las acciones en el territorio. Es una herramienta capaz de guiar las acciones tendientes a lograr un desarrollo urbano de equilibrio entre las necesidades de las sociedades o la sociedad y las limitaciones del medio físico en armonía entre el hombre y la naturaleza. Según Manuel Castel, toda planificación puede analizarse como la intervención del Estado sobre las dimensiones y relaciones entre lo social, económico, ideológico y político de la ciudad o el territorio, con la finalidad de maximizar la producción y riqueza de la misma. Y según Bazán, Castel en el siglo XX y Bazán en el siglo XXI, la planeación urbana debe ser la expresión espacial del proyecto nacional de desarrollo social y económico. Por ende, la planificación urbana no es un mecanismo que funciona aislado, sino que está integrado y responde a un consenso entre lo político, entre el gobierno y la sociedad. O sea, esto no es un proceso técnico, sino que es un proceso técnico, pero con la activa participación de todos los actores sociales. Como último punto, podemos decir que urbanismo, planificación urbana y ordenamiento territorial están íntimamente relacionados y son interdependientes. El ordenamiento territorial permite desarrollar los lineamientos y estrategias generales aplicables a las zonas desarrollables y aquellas protegidas. La planificación urbana le asigna sus condiciones de aprovechamiento bajo enfoques estratégicos y participativos. Y el urbanismo representa la expresión espacial de la toma de decisiones. Dicho esto, tenemos algunos ejemplos de lo que puede llegar a ser la planificación, el urbanismo, el ordenamiento territorial. En este caso, bueno, en esta filmina vemos distintos planes estratégicos
o partes de planes estratégicos, el Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona, es una filmina ilustrativa, ¿no? El Plan Estratégico para el Desarrollo de la Ciudad de Santa Rosa. Vemos aquí estrategias que se plantean en un plan estratégico, esto lo vamos a ver pasado mitad de año, ¿sí? Vamos a analizar un plan estratégico y ustedes van a poder analizar todos los componentes. Aquí tenemos otro tipo de proyectos, que es un proyecto para la cuenca media del río Reconquista, que tiene este plan, es un plan regional, que tuvo como objetivo propiciar un plan particularizado de ordenamiento urbano y reconfiguración territorial para las márgenes de la cuenca del río. En este caso, tienen aquí algunas imágenes alusivas al tema, donde se plantea una serie de pasos, o metodológicamente hablando, una secuencia de cuestiones que hay que ir viendo, desde lo que tiene que ver con el análisis y relevamiento de los datos existentes, eh, el descubrir cuál es la estructura urbana territorial de ese territorio. Se hizo todo un trabajo de diagnóstico, análisis, diagnóstico, lineamientos y propuesta. Aquí tienen planilla de lineamientos de intervención, conclusiones estratégicas preliminares, plan particularizado interjurisdiccional. Este proyecto lo traje como para mostrar distintas cuestiones que tienen que ver con la planificación urbano-territorial. Desde los componentes, que los vimos en el gráfico en el que hablamos de urbanismo, pero en este caso está bueno ver que hay una multiescalaridad en la propuesta, es regional, microrregional y local, porque toma en este caso la cuenca media del río Reconquista, que se conforma de 8 municipios de la provincia de Buenos Aires. En este esquemita se ve el tramo 2 del proyecto, hay un acercamiento, y por último está la propuesta para lo que es el municipio de San Martín, que es la propuesta específica para ese territorio, pero fíjense cómo se van barriendo escalas, va de una escala general, donde se toman los 8 partidos, los 8 municipios, 9, perdón, 8 municipios, después pasamos a una parte de ese tramo, ¿sí? Estamos por este sector, y luego pasamos a una apertura, a un enfoque, a un zoom, de lo que es el proyecto en el partido o el municipio de San Martín. Entonces aquí hablamos de multiescalaridad, tomamos las 3 escalas, entonces regional, microrregional y local. Hablamos de gestión del Estado dentro de lo que es la planificación. Es sumamente importante el tema de la gestión, es decir, uno puede tener el mejor plan, pero ese plan tiene que gestionarse. Si no se gestiona, es solo una producción de conocimiento más, ¿no? Es una carpeta con un análisis, un diagnóstico, unos lineamientos y una propuesta que si no es gestionada no se va a llevar adelante. O sea, es fundamental la gestión, en este caso gestión del Estado, porque es un proyecto estatal de gran envergadura. Y aquí intervinieron municipal, Estado provincial y nacional, con un financiamiento externo del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo. Y aquí también en este tipo de proyectos, y hablando de la planificación, están presentes la interdisciplina, que es fundamental para comprender el territorio, ¿sí? No se puede abordar un análisis territorial desde una única mirada. Aquí en este caso intervinieron arquitectos, urbanistas, sociólogos, economistas, geógrafos, politólogos, etc. Me pareció interesante traerlo sobre todo por el tema de la multiescalaridad del proyecto. Aquí hay otro ejemplo de un proyecto de zonificación de San Patricio del Chañar, donde bueno, se produce todos estos pasos anteriores, análisis, diagnóstico, lineamiento, y el objetivo final del trabajo es la producción de un proyecto de zonificación, de ordenamiento de uso del suelo. Donde ustedes ven acá los usos residenciales, urbanos, digamos, residenciales de distinta escala, de distinta densidad, comerciales, esparcimiento, reserva del espacio público,
Y aquí tienen un ejemplo de cuáles serían las fichas. Después de cada zona tiene sus fichas con indicadores urbanísticos propios, densidades, alturas, retiros, etc. Y la planilla de usos. Por último, un proyecto particularizado de San Antonio de Areco, que es un proyecto sectorial de una escala menor, o sea, no es de toda la localidad, de todo el partido de San Antonio de Areco, sino de un sector particularizado que es la franja costera y un sector de preservación histórico-patrimonial y de puesta en valor de los espacios verdes. Bueno, hasta aquí llegamos con la exposición, les agradezco la atención y pasamos a las comisiones.